Quisiera compartir una pequeña reflexión acerca de esta escritura que está en Apocalipsis capítulo 18, en el verso 23 y 24. La razón por la cual quiero compartir un poquito acerca de estas reflexiones es porque este es un tiempo diferente. Estamos en el tiempo de la redención y es necesario que empecemos a comprender con mayor claridad el Apocalipsis, a estudiar más el Apocalipsis. Y esto es un mensaje para los cristianos, para todo el mundo, pero especialmente para los cristianos, para que se preparen y sepan que estamos en el tiempo de la redención y que es muy importante estudiar el Apocalipsis. Dice acá en el versículo 23. Primero que todo tengo que decir que la razón por la cual yo comparto estos mensajes acerca de Apocalipsis es porque yo misma, estos mensajes que yo vengo compartiendo, yo misma he vivido muchas situaciones de los rabinos. He vivido cosas de los rabinos. Y tengo que decir que he sufrido muchísimo de gente religiosa. He sufrido muchísimo de gente religiosa. Y especialmente de gente de rabinos. Entonces, la razón por la que comparto muchas de las cosas que comparto es porque yo misma lo he vivido en mi propia vida y como lo he vivido, yo doy testimonio de lo que he vivido. Todos los mensajes que yo comparto, yo misma los he vivido en mi propia vida. Por eso comparto. Y porque este es un tiempo diferente y es un tiempo especial. Y ese es un tiempo en el cual los que somos creyentes en Cristo, que creemos en Jesucristo, eh, tenemos que prepararnos. Entonces, bueno, voy a leer acá en el versículo 23. Nunca más brillará en ti la luz de la lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Bueno, en este mundo hay una población que se jacta de ser gente muy sobresaliente, muy destacada, muy poderosa en cuanto a lo material, y que lo son, porque realmente lo son. Son gente que se destacan por ser gente muy sobresaliente, de muchos logros en este mundo, poderosos económicamente, con mucho poder, con mucha capacidad, eh, que nosotros los cristianos no sabemos de qué manera es que obtienen todo ese poder y toda esa capacitación en la cual ellos se desarrollan y obtienen tantos logros en este mundo y brillan tanto en este mundo. Pero nosotros los que somos de Cristo tenemos que empezar a despertar y saber de dónde proviene todo esto. Nos hemos dejado como se puede decir, nosotros nos hemos dejado impresionar de estas cosas, de todo ese brillo, pero no le hemos dado la importancia a lo que sí tiene importancia, que es a la causa de Cristo. Em, Hay que decir que esto que dice acá, que habla de hechicerías, es porque nosotros no sabemos de qué forma en las esferas espirituales estamos siendo afectados. Hay que saber que esto que dice acá, que mm, sus hechicerías, dice acá habla de hechicerías. Dice que engañó a las naciones con sus hechicerías.
¿En qué consiste este engaño? Nosotros no nos imaginamos que existe un ataque espiritual en las esferas espirituales contra los cristianos de todos los sectores del cristianismo y que todos los sectores del cristianismo habían estado siendo influenciados, no habían estado, siguen estando siendo influenciados todavía, quizás ya no en la misma medida, pero todavía hay una influencia, eso se ve. Pero lo más importante es que lo que hay que saber es que esa influencia que ellos tenían ya no la tienen más, ya no tienen más acceso, no tienen más derecho de seguir influenciando a los creyentes, subyugándolos por medio de las hechicerías. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo se ha levantado. Y ahora es el tiempo de los cristianos de saber cómo hemos estado siendo influenciados y no nos enteramos. Con el tema de la proyección, ellos tienen una práctica en la cual practican la proyección, que es ver el pecado en el cual ellos ven el pecado en el prójimo, directamente en la persona que quieren afectar. Y esto yo no lo sabía. Pero por hacer esto ocasionan graves tropiezos a los pequeñitos de Cristo. ¿Por qué digo pequeñitos? Porque los cristianos no tienen ni idea de estas prácticas. Y la mayoría de los cristianos, todos, muchos ni siquiera saben discernir entre su derecha y su izquierda, no saben nada del tema de la proyección. Yo no lo sabía exactamente igual que los demás. No sabía cómo operaban contra los cristianos, ocasionando directamente tropiezos a personas, a niños de Cristo, a gente devota, a gente santa. No sabía que hacían estas cosas, pero esto hay que saberlo y sacarlo y exponerlo a la luz. Esto es real. Ocasionan tropiezos a los pequeñitos de Cristo, a los que buscan verdaderamente tener una vida devota para Dios por medio de Jesucristo. No aceptan que personas en este mundo desarrollen la vida por medio de Jesucristo. Y hay que saber que es una población pequeña, pero sobresale, brilla mucho en este mundo. ¿Y qué pasa? Que una mayoría de una cierta multitud, que somos los creyentes en Cristo, que somos más cantidad que ellos, resulta que no estamos desarrollándonos como deberíamos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito de Cristo para nuestras vidas. Y el propósito de Cristo era que nosotros creciéramos hasta la estatura de Él, hasta alcanzar la mente de Cristo, para poder evidenciar las estrategias del maligno y poder tomar el control, como Cristo le quitó las llaves al Satán y le arrebató el control que tenía de todas las cosas. Asimismo nosotros tenemos que hacer. Jesucristo vino para darnos ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Exponer las estrategias del maligno y evidenciar en nuestra vida la libertad que Cristo ya nos dio. Él ya pagó el precio por nuestra libertad. A nosotros nos corresponde evidenciar esa libertad. Pero por no saber que estábamos siendo influenciados por medio de una anarquía que opera por medio de la iniquidad, no nos enterábamos de los tropiezos que nos ocasionaban. Así que si tropezaron en pecados y cosas feas, sepan que ha habido alguien que ha estado operando en las esferas espirituales para hacer esto. ¿Cómo les voy a contar yo que lo hacen? No solamente por medio de la proyección, sino además hay otras prácticas de las cuales yo me enteré de la misma boca de maestros de rabinos que practican estas cosas tales como el golem. ¿Qué es un golem? Bueno, eso es una cosa que ellos hacen con una figura de un ser humano, con unos elementos, no sé exactamente qué elementos son, si son de tierra o de qué, pero usan ciertas cosas, hacen figuras y cuando quieren atacar a una persona o a una población o a una denominación específicamente, ellos actúan mediante esas prácticas. Esto es real.
Hay otra cosa que se llama el péndulo hebreo o oráculo hebreo, no sé exactamente bien, pero el péndulo hebreo, eso. Y por medio de esas prácticas ellos obtienen información que no había medio forma de obtenerla de otra manera. Ellos lo obtienen. Aparte son expertos en astrología, en, en- en las señales de las estrellas, en todo el estudio del tema de los astros. Por supuesto que nosotros los cristianos tenemos que empezar un poquito a enterarnos un poquito de las señales del cielo, de mano de gente profesional que sepa de estos movimientos, porque el mismo Jesucristo dijo que hay que entender las señales del cielo. Y las señales del cielo son justamente los movimientos de los astros. Lo que nosotros no tenemos que hacer es depender de esos movimientos. No podemos depender de los movimientos de los astros porque la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que los astros fueron puestos allí como un ejército bien establecido por Dios, lo vio Dios y fue bueno, y en un principio Dios lo usó para determinar acá juicios a la tierra, a los seres humanos que están bajo una conciencia espiritual que no es muy elevada, que no es conforme a la esfera espiritual. Entonces, ¿quiénes son muy influenciados por esos presagios que vienen de allá del cielo, de ese ejército del cielo? Bueno, las personas que no tienen una protección espiritual son todo el tiempo siendo influenciados, pero las personas que sí se protegen, o sea, que tienen una protección espiritual, como los que somos de Cristo, bueno, aún si nos viéramos afectados por los presagios que envían ese ejército del cielo, esos policías que vienen de ahí, nosotros tenemos una protección por encima. ¿Por qué? Porque tenemos a un rey que está por encima de todo el ejército del cielo y que además es nuestro abogado, intercede por nosotros ante el Padre. Entonces estamos siendo favorecidos de todas las formas, de todas las formas. Tenemos todo a nuestro favor. Por eso Jesucristo dijo, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. Mayores cosas. Quiere decir que nosotros tenemos el potencial de lograr mucho más de lo que lograron nuestros antepasados. Entonces hay que saber estas cosas, hay que prepararse y saber de qué manera operan esta anarquía. No solamente hace estas cosas de hechicería, pero esto es real. Yo misma escuché de la boca de maestros, de rabinos, estas cosas. Sepan que ellos tienen prácticas de las cuales nosotros nunca hubiéramos siquiera sospechado, porque para mí yo los tenía como sadiquim, santos y justos. Pero ahora me doy cuenta que no es así. Y hay que empezarse a enterar. Mucha gente los tiene, el pueblo elegido, que no se puede ni decir nada. No, Jesucristo expuso la injusticia. Está escrito, Dios no aprueba la injusticia. Y Él confrontó lo que no estaba bien y lo dijo claramente, abiertamente. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Así Jesucristo en ningún momento cayó las injusticias. Él expuso lo que había que exponer. Lo que no estaba bien, hay que decirlo. Entonces hay que saber que realmente esto ha pasado. Ha habido ataques en contra de los pequeñitos de Cristo. La Iglesia Católica casando personas del mismo sexo. Pero por favor, estamos yendo en contra de nuestras mismas creencias, de nuestro propio culto que profesamos. No fue casualidad, esto fue ejecutado en las esferas espirituales y yo doy testimonio de estas cosas porque yo misma lo viví. Yo fui la que lo vivió directamente. Por eso puedo decir que lo que está pasando en la Iglesia Católica no es casualidad. Que haya sacerdotes imponiéndole mano a gente que practican estas cosas no es casualidad. Muchas veces la misma liturgia en los padres. Yo fui una persona muy devota al catolicismo y puedo decir que ellos practican, influencian a las personas católicas por medio de sueños y de ciertas situaciones espirituales. Ellos operan esa influencia en las esferas espirituales para tomar provecho de la vida de la persona.
Influencian por medio de sueños, de visiones y cosas espirituales. Yo viví eso y lo doy testimonio de estas cosas. Esto es real. Esto es real. Pero no me quedé ahí porque Dios tiene propósitos. Dice que el llamado de Dios es irrevocable. Hay que saber, para los papás que tienen niños pequeños, como yo, tienen que enterarse que hay estrategias del maligno para distraer a nuestros niños de su propósito y llamado. Pero hay una cosa que tenemos a nuestro favor, que tenemos una promesa que está escrito. El llamado de Dios es irrevocable. Por lo tanto, nada ni nadie podrá quitarles ni distraerles de su propósito de alcanzar y cumplir su propósito. Proteger a nuestros niños de toda influencia espiritual, de toda distracción. Hay que cuidarlos mucho de estas influencias de almas hermanas y todo, porque resulta que están haciendo cosas de estas para afectar a nuestros niños chiquitos, para distraerlos de su llamado. Cuídense de esta ideología ahora del tema de las almas hermanas. Cuídense de esto, porque es real. Están sucediendo muchas cosas con el propósito de destruir matrimonios, de destruir familias enteras, para tomar provecho de esas familias, de toda su vida, de lo que se han esforzado, de lo que han luchado por tantos años, de lo que han sacado adelante, para dejarlos después bastante afectados. Pero nosotros tenemos que ser hábiles en sacar a la luz y exponer las estrategias del maligno. No nos podemos callar. Es tiempo de despertar y darse cuenta de las cosas que están pasando. No podemos caer en la incoherencia de ir en contra de nosotros mismos, con razonamientos que son absurdos. Esto es lo que ha pasado en las esferas espirituales. Han atacado a los creyentes de Cristo, llevándolos a ir en contra de sí mismos, de su propia fe que profesan, de nuestras propias creencias. Y esto no lo debemos callar. Es necesario sacar a la luz todas las injusticias, porque Dios ya estableció un juicio en el cual, para empezar, ya no tienen más influencia sobre nosotros los que somos de Cristo. Nosotros tenemos una promesa, y es que está escrito: nuevas son sus misericordias, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si alguno ya tropezó, sepa que se puede levantar, porque todos estos tropiezos han sido ocasionados en las esferas espirituales por esta anarquía que opera mediante la iniquidad. Pero este es el tiempo de nuestra libertad, y es el tiempo de levantarnos en el nombre de Cristo a evidenciar la libertad que Cristo ya nos dio. Este es el tiempo de la redención, de la libertad, de conquistar esa libertad de la cual Jesucristo le dijo a Pedro cuando le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces Jesucristo le contestó: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y esto que acabas de decir es la llave del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que esto que acabas de decir tú es la llave del reino de los cielos, que en la medida que yo entiendo que Jesucristo es el Mesías Redentor, nosotros los cristianos entendemos que Cristo es nuestro Redentor, nuestro verdadero Mesías, y lo evidenciamos en nuestras vidas, ahí traemos el reino de los cielos. Somos nosotros los cristianos los que vamos a traer la redención y vamos a traer el reino de los cielos a toda la tierra. Que todas las naciones confiesen que Cristo es el Señor, el Rey y Salvador del mundo. Bueno, este era mi mensaje. Espero que lo compartan y que sea de utilidad y que pueda ser de mucha utilidad para muchos. Shalom.